crítico, analítico e incluyente. Así es, tu espacio Abriendo Puertas. Con tu participación, construimos opinión pública. Iniciamos. Muy buenas noches, amigos y amigas que escuchan su programa Abriendo Puertas. Estamos en este viernes 12 de septiembre, transmitiendo desde el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es un gusto poder estar con ustedes esta noche. Un saludo para usted que está en el tráfico, para quien está cocinando sus alimentos también. Estamos en una coyuntura pues de conmemoración, por decirlo así, dentro de esta universidad por el fallecimiento del padre José María Tojeira, ¿verdad? Que hemos estado en estas formas de recordarlo en vida. Y este es el primer programa donde nos sale al filo de la semana, pero como una responsabilidad de la universidad, importante recordar este legado del padre. Pues tenemos un invitado muy especial que ya lo vamos a presentar. Antes quisiéramos agradecer a algunos de los gestos que han aparecido por parte de diferentes instituciones, universidades como la Francisco Gavidia, la Tecnológica, la Escuela Superior de Economía y Negocios, la USO, la Universidad Andrés Bello, la Rafael Andívar de Guatemala, la UES y la Modular Abierta, como universidades que han expresado su pésame. Algunas se me puede escapar, pues, pero está también la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, la Embajada de España, la Embajada de Chile, Cristosal, la Unidad Ecológica Salvadoreña, el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, la Arquidiócesis de San Salvador, Seattle International Foundation, Washington Office in Latin America, WOLA, la Unidad Nacional Azul y Blanco en Nicaragua, la Unidad Ecológica Salvadoreña, el Centro de Intercambio y Solidaridad, la Unión de Comunidades Rurales de El Salvador, UCRES, la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, la Asociación de Periodistas, el Colegio Médico, la Federación de Asociaciones de la Industria y Empleados de El Salvador, medios como el Diario Colatino, Diario de Hoy, el Diario El Mundo, El Faro, Proceso en Honduras, Grupo Megavisión, que también cubrió el evento. Pueden quedar algunos, pero aquí está una lista de algunos de los que cubrieron o se manifestaron. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame, Janet Aguilar, también investigadora, Lester Alemán, comunicador de Nicaragua, Sonia Wolf, investigadora de la Universidad Panamericana de México, las comunidades de Santa Marta, el congresista James McGovern de Massachusetts, Héctor Lindo, David Morales y una cantidad de gente que pues expresó condolencias por la partida material del padre José María Tojeira, pero que su legado, su pensamiento y su forma de empatizar con la realidad nos acompañan. Muchas gracias a todos y a todos los que también hemos dejado de mencionar por su acompañamiento. Esta noche tenemos como invitado al padre Juan Vicente Chopin, que vamos a estar reflexionando justamente sobre eso, cuál ha sido esa forma de vivir la vida del padre José María Tojeira, qué nos deja como legado en su análisis de la realidad, su empatía, y muy agradecidos, padre, por aceptar la invitación. Sea bienvenido. Muy buenas noches, Luis, y también a todas las personas que nos están siguiendo por medio de la radio y también por el Facebook, que estamos en vivo. Me da mucha satisfacción poder compartir con ustedes y sobre todo por el tema, por la ocasión, ¿verdad? Porque estamos hablando del padre José María Tojeira y sin duda pues es una persona con un peso específico en la historia de El Salvador, sin duda en los últimos 40 años, que no es poco, casi medio siglo.
además si se le agregan pues los otros años que él estuvo aquí antes. Así que con mucho gusto y esperamos aprovechar este momento para recordar a alguien tan especial. Sí, sin duda hay mucho de qué hablar, padre. Como decíamos al principio del programa, el padre Chema, como era conocido aquí, él tenía diferentes medios donde él emitía su opinión, y quisiéramos quizás tal vez comentar con eso, esta versatilidad del padre, que en cuanto a expresar su opinión en diferentes medios. ¿Tiene usted alguna reflexión en cuanto cuáles eran estos medios, ¿no?, que él utilizaba para dar su opinión? ¿Era versátil o era una persona que tenía algún medio en particular donde usted lo reconociera? ¿O qué podemos decir en torno a estas diferentes formas que tenía el padre José María Tojeira de dónde expresar su opinión? Fíjese que, bueno, donde se veía que era muy sistemático era cuando escribía. Tenía toda una agenda pues ya establecida en medios escritos y que después venían difundidos en las redes sociales, evidentemente. Entonces, yo creo que, no es que creo, sino considero que él tenía una visión bien amplia del debate sociopolítico, porque cuando matan a los jesuitas, él se vio obligado, supongo yo, a hacer indagaciones que iban más allá de lo estrictamente nacional. Como el ambiente nacional está cooptado por la situación que se estaba viviendo, por los militares específicamente, porque ellos mandaban, entonces el tema de la justicia era mucho más difícil. Entonces tenías que buscar un cuerpo legal que estuviera más allá del país, pues, y eso lo llevó a estar bien informado. Por ejemplo, él en el tema del panorama internacional y de las leyes que rigen el panorama internacional aplicado al país, era, voy a decirlo así, como que se había especializado en eso. O sea, hablar con él de esos temas era bastante enriquecedor. Entonces está la parte escrita. Luego él, sí, por supuesto, era llamado muchas veces a los medios, a las entrevistas. Creo que en el periodo que estamos viviendo ya las entrevistas van muy, ¿cómo se puede decir? Van muy bien escogidas, es decir, ya no te invitan así en modo general, sino que dependiendo del tema y del impacto que va a tener tu opinión en esa entrevista, así te invitan. Uh-huh. Entonces, el tema de la entrevista, en términos periodísticos, está bastante determinado y algunas veces sesgado. Siempre lo ha estado, ¿va? Porque el periodismo no es algo que no tenga un posicionamiento ideológico, siempre lo tiene. Pero en este periodo que estamos viviendo, si vos te fijas, va muy especificado, sí, ¿verdad?, el tema del periodismo. Yo considero, para cerrar esta primera reflexión, que la madurez él había logrado al filo, en ese programa que él tenía, al filo de la semana. Yo considero que él había logrado una madurez mediática y de exposición a los medios. Es decir, él había encontrado ahí una manera de hacer un resumen de las noticias más relevantes de la semana, y había encontrado también un medio a partir de esas noticias más relevantes de tener un posicionamiento él como académico, como sacerdote, como cristiano, como ciudadano. Entonces, yo veo eso, es decir, que tiene una parte escrita que era muy sistemática, que llevaba unos temas. En eso se parece mucho a Romero. Muchas personas no saben que Monseñor Romero escribió desde que era sacerdote, no empezó a escribir cuando fue arzobispo, sino que mucho tiempo antes, Monseñor Romero tenía una especie de afición, o sea que era un aficionado del periodismo, puedo decirlo así, está demostrado, hay alguna investigación ya sobre eso. Roberto Damas y Héctor Gregni, de ahí de la Don Bosco, tienen un libro sobre eso, ¿verdad?, donde han analizado esa faceta de Monseñor Romero, y que en Tojeira también está muy bien desarrollada, y que también el padre cardenal lo hizo ver en su homilía, es decir, tenía un modo bastante sistemático de aparecer en los medios. Es decir, yo no podría estar a ese nivel porque yo respondo un poco a la invitación y a veces digo que no, pero en cambio él no, él era sistemático, es decir, tenía una disciplina para escribir, así como lo hace el cardenal también, un editorial
aunque creo que Tojeira abundaba más. Se escribía más, estaba más en los medios, en las entrevistas. Y repito, yo creo que la madurez la había logrado en este programa de Al Filo de la Semana, que ojalá espero encuentren, ¿verdad?, algún candidato o candidata que pueda algo parecido Sí. en esa línea. Sí, me parece, vamos a abordar diferentes etapas o roles que ha tenido el padre Tojeira como sacerdote intelectual, rector, defensor de derechos humanos, quizás para ir enfocando la entrevista, pero yo quisiera comentarle algo, por lo menos desde mi parte. Yo soy una persona, digamos, considerada un millennial, y yo tuve 3 etapas aquí en la UCA, una como estudiante en el 2003, otra como profesor recién llegado del 2011 a 2017, y otra cuando regresé de mi doctorado el 2021 para acá. Digamos, yo lo veo como que fueran en lenguaje millennial como 3 temporadas. Luis Aguilar temporada 1, 2 y 3. Y ahora que pasó el funeral del padre, yo veía que era como esto que le llaman los crossovers o el programa especial. Dije, hey, esta persona la conocí en la primera temporada, esta en la segunda, en la tercera. Y Tojeira me permitió a mí, en lo personal, vivir un capítulo especial, por decirlo así, donde estaban reunidos un montón de gente de un montón de etapas. ¿Por qué le digo esto? El padre Tojeira tenía una cualidad, que él estaba en Twitter, estaba en la radio, estaba en la parte académica, estaba en la parte pastoral, tenía una versatilidad y una capacidad para entrar a los jóvenes que no es usual. Ahora, habiendo compartido yo esta larga pregunta o este largo prefacio para la pregunta, quisiera saber una cosa menos académica, pero personal. ¿Cómo percibió usted la muerte del padre? ¿Dónde estaba? ¿Qué pensó al momento de escuchar o de darse cuenta de esta noticia? ¿Cuál fue su experiencia? Fíjate que yo trabajo en la Universidad Don Bosco, ¿verdad? Soy digamos, docente e investigador ahí de planta y también dirijo los programas de maestría y doctorado en teología. Entonces, era un día normal. Yo escribí un poco acerca de eso, como usted lo sabe, no de la impresión, sino del contexto en que se da la noticia. O sea, yo lo que escribí fue que lo dije de un modo un poco más narrativo, ¿verdad? Más poético, vamos a decir, más alegórico, que todavía no había procesado yo ese nudo en la garganta de la muerte del padre Rafa de Cibate, cuando en un día normalísimo, en medio de los cubículos ahí en la Don Bosco, en la Facultad de Ciencias y Humanidades, y un colega del área de teología se me acercó y me dice, así, vea, él es así también, David Romero, el doctor David Romero me dice, mira, se murió Tojeira. Seco. Sí, y yo seguía hablando con el otro, pero cuando me dijo eso, caigo en la cuenta que me estaba diciendo que se había muerto Tojeira. Y entonces, ¿cómo estás diciendo? Le digo, repetime eso. Sí, me dice, se acaba de morir, o sea, acaban de avisar. No puede ser, le digo, si no ha pasado ni una semana de lo de Rafael y ya me está diciendo. Y ya me explicó. Bueno, yo tenía que entrar a una reunión, pero ya no fui bien a la reunión. Estuve en la reunión, sin duda, pero ya estaba pensando. De hecho, en la reunión tuvimos que hablar un poco de eso antes, digamos unos 10 minutos todavía, para poder asimilar eso. Hemos tenido que acelerar un poco la reunión para poder informarnos más de la situación. Entonces, yo he tenido que llamar pues a un par de personas de aquí internas, a Melvin Otero, a Manuel Acosta, y le pregunto, mira, confirmame esto porque no logro yo, procesar. ¿es cierto o no? Pero sin embargo, cargo en la cuenta de que, digamos que hasta la fecha todavía yo me cuesta un poco aceptar, no sé, me niego un poco. De hecho, yo soy un poco reacio a ver los cuerpos, los cadáveres, sí. Porque yo no, pues sí, hay un recuerdo, tal, pero a mí me gusta más el tema de la parte vital, pues, y yo siempre sostengo la tesis de que a la muerte no hay que llegar de cualquier modo. Entonces, no es el hecho de morir lo que hace digna a una persona, sino las razones por las cuales muere, es decir, por las razones de su vida. En este sentido, pues, me cuesta creerlo todavía,
Y creo que por eso el impacto ha sido mucho más fuerte, en dos factores. Primero, porque lo de Rafa está muy fresco todavía. Y luego viene lo de José María. Entonces te caen dos cosas así muy fuertes. Y lo de José María es más fuerte porque él tiene más presencia, no solo en los medios, sino... Yo soy del clero diocesano. Y José María ha tenido una presencia muy fuerte, una relación muy fuerte con el clero diocesano. O sea, es muy conocido en todo el país. Entonces, lo hemos vivido así un poco con dificultad para creerlo, todavía hasta la fecha, me cuesta mucho creerlo. Sí, quizás esto nos da pauta a analizar la situación personal de usted, de su relación con el padre Tojeira en vida, y quizás ir de lo inductivo, le llamamos nosotros en ciencias sociales, de lo particular y su experiencia con él, a la experiencia con el clero, que ya la fue diciendo, pero quizás ir viendo ese contexto nacional, el contexto de cómo analizar a José María Tojeira, su compañero, no sé si de profesión u ocupación, y cómo analizarlo como en este contexto nacional en la cual pues su presencia física nos abandona, aunque no su legado de ideas y su posición ante la vida. Fíjate que esa pregunta es una de las preguntas con mayúscula, porque la vida de una persona, como su ámbito vital, su situación vital, es, como decía Javier, subir en respectividad para que tenga sentido. Entonces, en cierto modo, en los puntos comunes con José María, vos podés ver, digamos, un eco. Es decir, yo puedo verme reflejado en él y vos podés ver algo de él en mi persona. Eso es una cosa normal para dos que andan en las mismas sintonías, más o menos. Pero hablando ya orgánicamente, hay etapas, así como la tuviste vos, ¿verdad? Con él y en tu vida. Es algo parecido. Yo lo conocí a él, ¿verdad? Por la historia que ya todos sabemos, sobre todo del momento del asesinato de los jesuitas. Yo he empatizado desde mi juventud, de mi adolescencia, mi familia me indujo a eso y me educaron así, ¿verdad? Que yo tenía que seguir esa línea, no de sacerdote, ¿no? Porque si contara toda la historia, cuando yo decidí hacerme sacerdote, mi familia me dijo que me hiciera jesuita. Entonces yo en ese momento tenía admiración por José Óscar Barahona, que es un hombre de extrema derecha, pero muy coherente en su modo de pensar y actuar. Entonces a mí eso me atrajo y yo me hice diocesano. Pero nunca renuncié a darle seguimiento a los planteamientos de los jesuitas de la UCA de aquí de San Salvador. Mira, yo por otros amigos ya lo había conocido, pero no personalmente. Entonces la primera vez yo le pedí una audiencia al padre Luis Coto, que también ha muerto hace poco, que era un gran referente para nosotros, doctor también en teología por la Universidad de Lovaina. Le digo yo, conseguíme una entrevista porque yo acabo de terminar mi tesis doctoral sobre el martirio en El Salvador y Guatemala en la época moderna, le dije yo. Y yo quiero ver qué posibilidad hay de que se pueda hacer algo, no sé, un monográfico, publicar un artículo, etcétera. Yo eso no lo escribí, pero yo creo que en esa ocasión José María no me tomó en serio, pienso yo, lo digo con mucha sinceridad. Pero las circunstancias históricas nos llevaron a juntarnos en la segunda etapa. O sea, en la primera etapa nos vimos, nos saludamos, pero eso quedó ahí. Y él estaba muy ocupado como rector, pienso yo. Entonces yo seguí mis investigaciones y mi vida socioeclesial, lo voy a decir así. ¿Qué años habrán sido esos, padre? Fíjate que eso es el 2009. Ah, ok. 2009. Yo estaba recién venido de mi doctorado. Y ya yo regresé a dar clases a Roma. Yo di clases allí una cosa de un año. Y bueno, una historia larguísima, porque aquí yo casi nunca cuento esto en público, así como lo estoy haciendo en este momento, es parte de mi acervo privado. El actual arzobispo, que entonces era obispo mío en San Vicente, fue el que me trajo, y voy a omitir la historia completa. Entonces yo me vine, ¿verdad?, por un voto de obediencia, etcétera. Vamos a hacer un programa quizá para esos por temas eso estoy más diciendo personales. que cuando me preguntas por José María, entonces yo me veo obligado a sacar aspectos de mi vida privada, pero es sobre José María.
Entonces, en la segunda etapa eso sí ya fue más interesante porque yo soy el representante legal de una gremial de sacerdotes que aglutina aproximadamente 600 sacerdotes de El Salvador y toda Centroamérica, algunos de Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala. Entonces, es una gremial, vamos a decir, la más fuerte que hay en Centroamérica. Entonces, por mor de eso, la organización lo llamaba siempre a él, entonces siempre nos encontrábamos en distintos eventos. Entonces así fue que lo empecé a conocer ya más de cerca y creo que él empezó a notar quizá alguna presencia que yo tenía en el clero diocesano. Y por supuesto para mí era importante que él estuviera en esa gremial, o sea, que estuviera cerca de nosotros. Esa es la segunda etapa, sintetizada, resumida. Y la tercera ya fue un periodo de madurez, le voy a llamar así, donde ya, por supuesto, nos entendíamos muy bien, o sea, yo como presidente de la cooperativa de los sacerdotes lo llevábamos por la Comisión de Cultura, análisis de coyuntura, con mucha frecuencia, ¿verdad?, a nuestros encuentros que duraban, de 3 a 5 días. Él estaba ahí siempre con nosotros, siempre que podía, y siempre fue muy dispuesto. La tercera es aquí, en el Centro Monseñor Romero. Yo empecé a dar clases. Mi especialidad es la teología sistemática de la misión, que es la parte más dogmática, que se llama sistemática también, que son las materias más estrictamente teológicas. Pero también a mí me gusta mucho la filosofía y la filosofía política y la sociopolítica. Entonces, ahí fuimos coincidiendo más, entonces ahí ya nos vimos más en el ámbito académico, ¿verdad? Yo por eso sostengo que el libro que podría hacerse una edición especial de él es la teología del martirio, ayer y hoy, porque refleja bastante bien dos intereses que él tiene, que son la espiritualidad y el tema del martirio. El martirio que se le impone a él en 1989 y la espiritualidad que creo que es una sensibilidad de él ya como sacerdote, como persona. Bueno, entonces ya en esas 3 etapas, digamos, que conozco a José Mari, yo así le decía, noto en él una capacidad de empatizar con las personas. Voy a puntualizar eso y voy a empezar. El tema de hablar con jóvenes es de lo más difícil actualmente. O sea, porque para la edad que yo puedo tener y hablar con un joven de 14 a 20 años más o menos, o sea, las categorías son bien difíciles de lograr integrarlas. Sí. Y creo que José Mari lo hacía muy bien, a su modo lo hacía muy bien. Luego tenía una capacidad negociadora muy buena también, o sea, tenía un carácter que no sentías, aunque te estuviera diciendo la verdad, sentías como que te estaba contando un chiste más o menos. Sí. Pero en realidad lo estaba haciendo con mucha seriedad y lograba mediar entre los puntos de vista polarizados. Y por supuesto, donde ya efectivamente nos encontramos es en 2 puntos, bueno, más de 2 puntos, el tema de Monseñor Romero, el tema de los derechos humanos, y un tema que creo que ahí coincidíamos bastante es el tema de ciudadanía. De repente el concepto de ciudadanía se ve mucho en la parte de la democracia liberal, ¿verdad? Pero nosotros cuando hablamos de ciudadanía como cristianos, lo que estamos intentando decir es que no seamos súbditos, ¿verdad? No es una monarquía, por más que quiera parecer así, sino que hay unas responsabilidades que hay que asumir. O sea, no es una cosa romántica, sino que es una cosa de responsabilidad ciudadana. Quizás por ahí sería mejor. Entonces ahí sí ya coincidimos. O sea que hay un tema ahí de gradualidad que se fue desarrollando. Y la última etapa era muy interesante porque si vos ves la frecuencia y se logra medir, se pueden medir los aparecimientos de sacerdotes en público, prácticamente él tenía una presencia y yo tenía presencia. Y tácitamente, intuitivamente, cuando alguna vez nos encontramos casualmente en algún restaurante o en alguna reunión, él me decía, yo también, compañerito, le decía, o él me escribía en el WhatsApp, ¿verdad? Cuando nos apretaba la tormenta digital, el hinchamiento digital, pues nos apoyábamos mutuamente. Y había un descargo, una especie de ley de descargo. Mira, ahorita estás vos ahí, déjame descansar a mí un poco. Después, sin duda, nosotros en el lenguaje popular para expresar lo que es la shitstorm, la tormenta digital, que en inglés suena mucho más fuerte que en castellano. Claro. Decía, mira, me han subido a la voladora, porque la media son 3 días, ¿verdad? Sí. La normal son 3 días.
Después de 3 días la cosa es grave. Cuando llega a 5 días o a 6 días o se pasa de ahí, que es muy difícil ya después de 5 días, pero te suben a la voladora y es una estrategia que tienen, ¿verdad?, los regímenes actuales para desacreditarte, etcétera. Entonces ahí como que había en esa ultimísima etapa una especie de una amistad muy bien lograda y una especie de confianza mutua en los planteamientos. Un compadrazgo, una especie de complemento. Sí, yo creo que sí. Y eso es lo que yo, en parte, es lo que más he sentido. De hecho, no he estado aceptando como esta entrevista, así pública, porque hemos cambiado la estrategia de la resistencia. Pero cuando usted me dijo que si podía venir, yo arreglé la agenda, y yo dije, sí, es que hay que estar, porque es el mismo día que él aparecía, ¿verdad?, al filo de la semana, y eso nos da un poco de tiempo para buscar el perfil o mutar un poco el programa para que tenga siempre presencia. Y también le acepté a Julio Villagrán, ¿verdad?, el próximo lunes para poder estar, porque no puede ser, es decir, el profeta o el carisma profético no puede dejar un vacío. Si vos dejas la plaza pública en el vacío, entonces el más corrupto la aprovecha. Entonces las personas buenas tienen que tomarse la plaza pública, los espacios públicos, para no darle espacio al corrupto. Por lo menos hasta ahí, en ese análisis. Sí, es un compromiso bien fuerte, y estamos muy agradecidos como comunidad. Ya aquí hay algunas incluso participaciones. No hemos abierto todavía el espacio, pero ya dicen, buena exposición del padre Chopin, que ayer dice, bueno, eso lo dice Carlos Martínez. Aurora Lemus, ayer conoció al padre Chopin en el funeral del padre Tojeira. Pues muy agradecida también. Gaby Tobar, gracias por este espacio para el padre Chema. Es lo que se busca, ¿verdad? No se puede sustituir, nadie es sustituible, porque todos somos singulares, pero esperamos reflexionar sobre la vida del padre Chema. Quizás solo para adelantar un poco, Tojeira fue un defensor de derechos humanos, el director de derechos humanos. Tojeira fue el pensador de los editoriales, de las posturas políticas muy fuertes. Tojeira fue un rector administrativo que generó, digamos, diferentes reacciones aquí dentro de la universidad. El padre Chema también fue profesor de ética con sus alumnos. Pero ayer, y estamos a un minuto de irnos a la pausa, pero ayer decían, aparecía un rótulo y decía que el padre Chema interceda por la liberación de Ruth, de Alejandro, de Quique y el pastor. Me pareció súper interesante para ver este nuevo rol de cura a santo, pero lo vamos a discutir todos estos roles y facetas. No, pero no lo dejes ir, solo un punto. Solo te doy un punto, porque si lo dejas ir, entonces se enfría el input que traes. Te voy a dar el dato. Tenemos un minuto, padre. Sí, no, yo lo sé. No, yo aprecio mucho el tiempo. Cuando se dio el aplauso, en la misa última, la del funeral, ¿verdad? La del entierro, la gente empezó a aplaudir, y esta vez se empezó a parar el público, es decir, la asamblea. Y como estaban los obispos ahí, entonces yo por lo menos soy muy respetuoso, pero a mí el respeto me llega hasta donde llega la solidaridad y la acción del Espíritu Santo. O sea, me podés obligar a respetarte, pero cuando ya actúa el Espíritu, yo respeto al Espíritu, no a la estructura. Entonces, como vi que la gente se paró, entonces había que pararse, pues, en coherencia. Y si los otros no se paraban, ya era problema de ellos. Pero no podías tener una duda. O sea, ese es un signo de cómo el pueblo actúa, llevado hasta lo que me estás planteando, que es otra cosa más compleja, que es el tema de cómo recibe las personas el legado del que ha muerto. Ese es otro nivel. Sí, interesantísimo estos roles del padre Chema, de Tojeira, de José María, pero vamos a seguir discutiendo después en nuestra segunda parte. Vamos a una pausa. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Cuando el aroma de un buen café despierta los sentidos, el bolero susurra al alma
envuelve en su magia. Ya no estás más a mi lado, corazón. Bésame, bésame mucho. Café con aroma de bolero, el espacio donde la nostalgia, el romance y la música se entrelazan en cada acorde. Dicen que la distancia es el olvido. Acompáñanos todos los sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde. Marca el ritmo de tu atardecer. Café con aroma de bolero por el 91.7 FM YSUK. Pero junto a ti. No se pierda todos los sábados su programa Monseñor Romero, la Iglesia y el País, porque su mensaje, su palabra y su voz resuenan hoy con más fuerza. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Sintonícelo todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio YSUK. Monseñor Romero, la Iglesia y el País. Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUK. Abriendo puertas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos con el padre Juan Vicente Chopin, recordando a José María Tojeira, su vida, su legado y sus diferentes facetas. Recuerde, tenemos los teléfonos en cabina, el 2275-9501, el 2275-9502. Nos puede escribir al WhatsApp al 7571-2779, y estamos también recibiendo mensajes aquí en el Facebook Live. Nos dice Roberto Rodríguez: yo no conozco al padre Chopin, pero vi el breve artículo que escribió sobre el padre Chema en redes sociales y realmente lo describía como yo lo recuerdo y como también me inspira. Roberto Rodríguez dice: Mía Cris, a tomar la antorcha, padre Juan. Creo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dice. Saludos a Mía Cris. Wendy Balbina Hernández, excelente programa, y ahí está la gente manifestándose, padre. No sé si quisiera retomar alguna idea. Hoy lo he cortado, pero es por los tiempos de los medios, padre. Sí, porque el tiempo a mí siempre me gustó más la radio que la televisión, yo soy muy franco. Porque como la televisión te pone las cámaras y eso inhibe mucho el pensamiento. Sí. En cambio la radio tiene una magia particular, es una cuestión de gustos también. Vaya, lo que yo puedo decir, bueno, la experiencia que tuve allí... Tenemos una llamada, padre. Okay. Creo que es mensaje de WhatsApp. Disculpe. Bueno, siga adelante, yo lo interrumpo. Disculpe. Mira, voy a resaltar algunos puntos porque vos sabés que en la mitología griega siempre Eros y Tánatos van juntos. Eso no me lo he inventado yo, sino que es un asunto muy, muy, muy antiguo. Eros es una forma de amor. Es el amor apasionado. No solamente el erótico genital, sexual, no, es ese también. Pero cuando decís Eros, no es una cosa pornográfica, sino que es un asunto de un amor apasionado. Está ágape, por ejemplo, que es el amor de los cristianos, ¿verdad? Siempre es amor, pero el amor tiene en griego varias tipificaciones. Entonces, Eros y Tánatos son radicales. O sea, la muerte es la forma radical de la existencia y es la ventana abierta hacia el infinito. Entonces, ahí, un poco antes de la misa del entierro, se me acercaron varias gentes que me dijeron dos cosas, básicamente. Primero, que Chema les había ayudado cuando eran estudiantes o trabajadores y oraban. Y me explicaron, ¿verdad?, de la cantidad de cosas que hizo, de ayuda. Y a veces, yo creo que lo puedo decir, sí, no molesto a nadie, a no ser que haya quedado una deuda muy grande en el budget, una deuda muy grande en el presupuesto, espero que no, ¿verdad?
que decían, mire, fíjate que yo me atrasé en las cuotas y el padre me ayudó. Sí. Cosas así, o yo tuve un problema de tal situación y él me ayudó. Y lloraba la gente. Y la otra cosa era que decían que pues se sentían solos, y como huérfanos y que querían otra figura, ¿verdad? Me cuesta un poco decir que la gente pide pues que haya otra persona. Y lo que pasa es, y así tengo una reflexión yo a partir de esos dos puntos, es que el tema del carisma profético es como un río que va en crecida. El río es el pueblo. Entonces, uno decide o no, como sacerdote, si irse con el pueblo o sustraerse a ello. Es una decisión en parte existencial, ¿verdad? Un ethos humano, una responsabilidad humana. Si a eso le agregas la fe cristiana, es todavía más grande la responsabilidad. Y yo pienso que Chema sí lo hizo. O sea, Chema, cuando lo tocó la realidad, utilizando la ética de Yacuría, cuando se dejó tocar por la realidad en el tema de la masacre de los jesuitas de aquí de la UCA, él en ese momento decidió. Pero pasado el proceso jurídico, hasta donde se pudo, él no cayó en una situación de relajamiento, que sería lo más lógico humanamente hablando. Después de una cantidad de años luchando por esclarecer el hecho, vos terminas cansado físicamente. Pudo haber desaparecido de la circulación él, pero no, continuó y ha muerto activo, pues activísimo. En ese sentido yo puedo comprender que las personas hablaban de una especie de orfandad en el plano cristiano, orfandad en el plano de los derechos humanos, del ambiente sociopolítico, y una orfandad también en el plano de la solidaridad. Es decir que sí, Chema está en la línea profética de Monseñor Romero y de los mártires de la UCA. Y creo que él es donde le dio pues su ética y su carisma cristiano, hasta ahí lo llevó. Y el efecto fue, pues, la verdad, en estos días intensos que hemos estado viviendo. Era muy difícil no conmoverse ante esa situación. Y era un asunto popular, eminentemente. Que ya la clerecía nos hayamos sumado a ese río, ya es bastante, ¿verdad? Pero uno en las formas simbólicas logra notar que primero se levanta el pueblo a aplaudir espontáneamente y se mantiene en el aplauso. Y después la clerecía va como a regañadientes, entonces como que el pueblo lo levanta a uno. Uno tiene que tomar la decisión, pues. El problema es cuando tomas la decisión obligado, porque el ambiente, no tenés que ir forzado. El cristianismo es un asunto de libertad, y es una libertad clarificadora. Sí, tenemos mensajes. Felicitaciones por tan oportuno programa. Padre Chopin, ¿sabe usted de alguna reacción oficial de la actual administración respecto a esta enorme pérdida? Ya lo hablábamos fuera de micrófono. ¿Qué opina de este estridente silencio? Lo que sí es cierto es que se ha dado una reacción oficiosa en redes sociales en el sentido de personas vinculadas a la actual administración que han reaccionado de manera miserable, parafraseando al padre cardenal en una homilía del domingo recién pasado. Una opinión, seguimos. Saludos Luis, saludos al padre Chopin. También ciertamente la partida de Chema nos hace sentirnos un poco más huérfanos. Yo lo he sentido mucho, pero también me voy sintiendo impelido a recoger su espíritu. Que el fuego de su espíritu siga siendo acicate para seguir la búsqueda de caminos de verdad y justicia. Otro, padre Chopin, desde que oí en la radio YSUCA, desde que te oí en la radio YSUCA, y aquí lo tutean, hace un tiempo, te he ubicado como muy fuerte, pero además muy objetivo. Yo te propongo que te hagas cargo del programa al filo de la semana, dicen. Claro que no puedo dejar de mencionar al padre cardenal y a Omar Serrano. Chema se fue físicamente, pero vive en los corazones de todos los que lo conocimos. He dicho, gracias por el programa. También aquí dice Wilmer, saludos al padre Chopin. También ciertamente con la partida de Chema nos sentimos un poco más huérfanos. Bueno, aquí dice, yo le he sentido mucho también, y aquí ya había leído este mensaje. Y aquí quedan otros padres, pero una reacción para... Yo creo que
hay que ir a los principios. Hay un principio que fue acuñado por San Agustín de Hipona, y él decía, en su época, estamos al siglo IV, a finales, él dice, no es el hecho de morir lo que hace mártir a una persona, sino la razón por la cual muere. Este es un principio configurador de lo que nosotros denominamos la teología del martirio. Por teología del martirio hay que entender el hecho puntual de que una persona sea asesinada por defender sus convicciones cristianas, y a esto se le llama martirio en sentido estricto y un sentido alargado, que es que parte en principio del bautismo, ¿verdad? Sobre todo cuando se toma en serio. Entonces, ese testimonio, que en griego se dice martiría, en griego, puede entenderse entonces como el hecho puntual, como sucedió con los jesuitas de la UCA, o puede ser como lo hizo José María Tojeira, lo hizo Rafa de Cibate, que fue a partir de su bautismo y de su condición de sacerdotes y de teólogos, dan un testimonio alargado hasta el día de su muerte. O sea, en cualquiera de los dos casos, es una cosa buena, aunque el hecho de ser asesinado humanamente se percibe como algo negativo. Pero eso no lo puede buscar uno, no puede provocar al verdugo. Por eso estoy empalmando con la pregunta que usted me hizo, queriendo empalmar. Entonces, fíjate que hace unos meses, un poquito más de algunos meses, unos años, un par de años tal vez, murió una persona que era muy afín al oficialismo y tenía una voz bastante autorizada en lo que respecta a sus argumentos a favor de ellos. La persona murió porque yo veía los likes. O sea, yo nunca, bueno, sí he tenido alguna vez bastantes likes. O sea, no es eso lo que me interesa, estoy poniendo un ejemplo. Pero esa persona podía pasar de 10,000 en una intervención hasta 40,000, 50,000. Pero el día que murió, fíjate, porque realmente el legado de una persona se ve cuando muere, es mucho más evidente. Pero es que no habían ni 50 personas en el funeral. Yo no me estoy metiendo en eso porque no me interesa. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, la muerte es una especie de... la muerte puntual, biológica, es solo la etapa final de una vida. Realmente, Martin Heidegger decía que nosotros estamos en condiciones de morir desde el momento en que nacemos. Porque la muerte es concomitante a la vida. Entonces, no es ese el punto. Sí. El punto es la intensidad con que se vive, es otra cosa. O sea, cuando vos ya le das sentido al tiempo cronológico, entonces tu tiempo existencial adquiere forma y sentido. Eso es lo que ha pasado, esa es la diferencia. Por tanto, que alguien reconozca de un gobierno a José María Tojeira, ese no es el punto. El punto es si lo reconoce o no el verdadero pueblo, no el pueblo ideológico político manipulable, no, el pueblo real, la sociedad. Si hay una proporción de gente que lo reconoce, ahí viene, una vez que muere, viene nuestro trabajo, que es el trabajo que no estamos haciendo con el caso de Romero. Es decir, puede configurarse una sociedad a partir del legado de Monseñor Romero, de Rafa Cibate, de José María Tojeira, pueden ser considerados ellos como ciudadanos ejemplares en este país tan precario. Yo digo que sí, no lo dudo. Y podemos construir una sociedad a partir de ese tipo de ciudadanos, mucho más responsable éticamente y, por supuesto, mucho más responsable cristianamente, sí. Entonces, que no se hayan pronunciado, yo pienso que eso no afecta el testimonio del que ha muerto. Más bien, especifica la situación del que está en el poder, ¿verdad? Porque imagínate cómo se te ocurre, voy a poner el ejemplo porque me veo obligado, de que yo tenga todo el poder, ¿verdad? Que tengo los militares, la policía, los diputados, que tenga todos los cuarteles, los mercados, los hospitales, o sea, tengo todo el poder absoluto, mi poder es totalitario. Y yo descienda a un argumento ad hominem y ponga la cara de José María Tojeira, yo no tengo necesidad de eso. Eso lo que está revelando es mi estado de vileza como ser humano. Ya no como estadista, que eso ya es otra cosa, ¿verdad? No hay necesidad de atacar a nadie ad hominem, sí, ¿verdad? Y si eso se da, tendría que ser en un proceso jurídico, ¿verdad? Que es otra cosa, que ya los abogados se encargan de eso. Pero en estos casos, mira, la muerte pone en evidencia. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿te acordás? ¿Verdad?
¿quiénes pecaron? Le dijeron, los que habían muerto uno, ¿verdad? ¿Quiénes pecaron, ellos o sus padres? Eso fue muy inteligente, diciendo, aquí nadie ha pecado, y ustedes pues están hablando de pecado, les dice, ustedes son unos grandes moralistas, pero no entienden nada de la vida. O sea, aquí no ha pecado nadie, les dice. Aquí lo que se está manifestando es la condición del ser humano, su corazón. Entonces, en el caso de Jesucristo, dice claramente, este va a ser bandera disputada. Fíjate que hay un aforismo que no lo tengo memorizado, pero igual en mis redes está de Nassim Nicolás Taleb, el del cisne negro, que sería interesante también algún día estudiar eso. Y él dice que si los poderosos, pero no dice así, dice los imbéciles con poder. Lo voy a leer porque no es mío, ¿verdad? No vayan a pensar que es mío. Fíjate que tengo aquí mala carga yo. Quizás estamos en un búnker. Entonces, dice él esto. Si los imbéciles con poder no te consideran alguien arrogante, tú seguramente estás haciendo algo mal. O sea, porque si el poderoso que tiene todo el poder te considera su amigo, entonces tiene que decir que tú no tienes nada que aportar en esta historia. O sea, eso es uno de la masa. No tienes especificidad como persona, no tienes un talante, un carácter. Entonces, ese trabajo sí lo hizo bien José María, siempre sonriendo, pero decía la verdad. Entonces, cuando le preguntaron a alguien, ¿verdad?, ahí en el templo, y dice, mire, y este niño va a ser bandera disputada, dicen de Jesucristo, y va a servir para que queden al descubierto el contenido de los corazones de estas personas. Por tanto, no interesa a nosotros la dialéctica con el que está en el poder en cuanto a dialéctica. A nosotros nos interesa estar con la gente que está sufriendo. Ese es el punto. Y si eso te lleva a un enfrentamiento, eso es secundario, pero no es lo primario. Claro. En cambio, el que esté en el poder busca lo primario como enfrentamiento, ¿verdad? Para desautorizarte, etcétera, para aplastarte. Pero eso, ¿verdad? Nosotros estamos en manos de Dios. Finalmente, todos vamos a morir, pero no todos por la misma razón. Eso es bien importante. Entonces uno debe escoger la razón y debe escoger el lado en que va a estar de la historia. Sí, muy fuertes las reflexiones, padre. Tenemos un montón de mensajes. No sé si los vamos a alcanzar a leer. Yo pienso que el padre Chopin podría retomar al filo de la semana otra vez. Él es una persona muy ocupada. Ojalá que pueda. Estoy seguro que la voluntad y la capacidad la tiene. Saludos. Desde Zaragoza, saludos al padre Chopin. Gracias por honrar la vida al padre Tojeira. Sin duda su testimonio nos inspira a seguir luchando por la justicia social guiada por la fe cristiana. Hazel nos dice que hay un audio, ¿verdad? Vamos a escucharlo y después regresar al Facebook para leer los que quedan pendientes. Muy buenas noches. Pues quería hacer esta pequeña demostración de cariño para el padre Tojeira, que de veras hoy cumple 8 días, ¿verdad? Me parece que escucho La Boca siempre. Me gusta y es mi radio favorita. Y hora 10 estábamos cuando Pablito, la primera pausa. Ya cuando comenzó la segunda, él dijo, les tengo una triste noticia de que el padre Tojeira acaba de fallecer. Es que para mí fue una guacalada de agua con hielo en ayunas. Una noticia bastante triste, impactante, por el cariño que le sentimos a La Boca. Y más que todo que era el que más veíamos en el programa y en las entrevistas. Yo a usted, padre, no lo conocía. Al padre John Cortina, que dicen que está vivo, no los conozco, solo al padre Cardenal y al padre Tojeira y al padre, este padre que como lo quiero mucho y se me olvida el nombre, pero sinceramente fue impactante para todos los que estábamos oyendo ese programa y lo guardamos en el corazón. Para mí sigue como que estuviera vivo. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche, muchas gracias por el mensaje. Tenemos varios en Facebook, tenemos 26, no sé si los vamos a alcanzar a leer todos, pero
Intentaremos. Edith Landaverde, nosotros el pueblo reconocemos el legado del Padre Tojeira, el trabajo, el acompañamiento, amor, solidaridad hacia nosotros y siempre será un referente de vida cristiana y de pastor. Esmeralda Rivas, Dios otorgue la corona de los santos a nuestro Padre Tojeira. Aurora Lemus, saludos al Padre Rector de la UCA, ayer lo saludé, gracias Aurora. Amado León, saludos cordiales al Padre Chopin desde Comalapa, Chalatenango. Y quisiera aprovechar este espacito para leer una reflexión pequeña que hizo el economista Armando Álvarez, solo tomando una parte que me llama mucho la atención y quisiera oír la reflexión del Padre Chopin. La valentía con la que denunciaba las injusticias en sus homilías y espacios públicos podría sorprender a cualquiera que lo confundiera con un viejo bonachón. Pero esta faceta de Chema no era separada de su entendimiento de la bondad. Me parece interesante esta comparación que hace entre ser bonachón y ser alguien con bondad, ¿verdad? Con esta circunstancia. Y sigue la reflexión, pero da para bastante analizar el Padre Tojeira. ¿Alguna reacción, Padre, en torno a estas intervenciones de la gente? Sí, sobre todo este último que decía usted, el tema del carisma profético, en principio lo tiene toda persona bautizada. Todo el que es bautizado cristianamente puede decir que ostenta el carisma profético, por lo menos en el modo incoado, es decir, en el modo en que se da en el bautizo. Pero cuando uno es un adulto, debe asumirlo, pues. No puede ser solo un rito, sino que yo debo preguntar, bueno, ¿y yo de qué me sirve estar bautizado? ¿De qué es eso? ¿Cómo se aplica? Entonces, una de las facetas es el tema del carisma profético. Como es un carisma, en algunas personas se acentúa más, en otros menos. Siempre hay una especie de soledad del profeta, es decir, el que acepta el carisma y lo asume, siempre va a sentir una especie de soledad, porque el profetismo lleva existencialmente a eso, es decir, te encontrás vos directamente con Dios y con el pueblo. O sea, hay una mediación, vamos a decirlo así, directa. Pero eso genera un estado anímico humano que puede ser desalentador en algunas personas que están al frente de las comunidades. Entonces ahí es donde se pide la asistencia del Espíritu. Yo pienso y sostengo que José María tenía el carisma profético. Porque no obstante, y él fue probado, repito, en el momento en que fueron asesinados sus compañeros, él ahí tuvo directa conexión con el Dios de la vida, con el Dios de Jesús, y él entendió qué cosa era eso. Ahí sí lo entendió y él nunca renunció a ello, como muchos otros sacerdotes y laicos, ¿verdad? En el cristianismo la valentía se entiende como parresía, que es una palabra rara en griego, y es una especie de equilibrio que está entre no ser temerario, ¿verdad? Es decir, no exponerse o no provocar al verdugo inútilmente, y no ser cobarde. Es un estado que no es tibieza, no. Tiene una ley de gradualidad. Hay una historia de un tal Quirino en el martirio de Policarpo, que es una de las primeras actas del martirio, que está completa, entonces de Martirium Policarpi, que él lo cito porque él fue martirizado muy mayor, andaba por los 80 años. Wow. Entonces él primero se corrió y dijo, mira, ¿cómo me van a matar si yo estoy muy viejito? Bueno, se fue, se escondió, pero después dijo, no puede ser, pues de todos modos, si yo ya viví mi vida, o sea, ¿qué es lo que voy a perder? O sea, no puede ser que un sacerdote tenga la vida hecha ya, ¿verdad? Tenga ya su estudio, haya tenido un esplendor en su vida, tenga la vida económica resuelta, y ni aún así siente deseos de dar un testimonio radical. O sea, eso es extraño, es una enfermedad del espíritu. En ese sentido, la parresía te lleva no a enfrentar a los verdugos, no. La parresía te lleva a estar con valentía de la parte de los oprimidos. Suele suceder en la historia que esa parcialidad del evangelio, es estar con las personas que sufran, te lleva a enfrentar a sus verdugos, pero no en cuanto a verdugos en sí mismos, sino que son las razones del mártir, las razones del profeta y las razones de las víctimas. Entonces, tú asumes eso, entonces ya entras en la dinámica del evangelio. Pero yo sí quiero en este punto, supongo que al final del programa hay que hacer un llamado. O sea, nosotros no podemos seguir pidiendo mártires, seguir pidiendo profetas, y solo para admirarlos, pues.
No es un asunto de admiración, no es un asunto afectivo. Es eso, pero es más que eso. Es un asunto de efectividad. El evangelio debe producir efectos en la realidad y debe ser visible. Y Tojera lo había entendido. O sea, él había entendido que el evangelio no puede ser solo algo críptico, que se esconde, sino que él decía, bueno, yo soy cristiano y voy a dar la declaración que debo dar. Y todo, ¿verdad? Tanto los compañeros que somos compañeros sacerdotes de José Mari, como quien nos está escuchando y es un fiel laico practicante de la fe cristiana, debemos asumir en serio ese asunto, siempre con la prudencia, ¿verdad? Si alguien está directamente amenazado y ya sabe que lo pueden matar, va a buscar la forma, o que lo van a encarcelar, o que lo van a torturar, la forma de no provocar al verdugo, o de irse, que son las reacciones normales que tiene la humanidad ante los afectos, las pasiones y los sentimientos. Pero uno puede mutar la resistencia. Lo que uno no puede hacer es dejar de luchar. Eso no está permitido y no es admitido. Si efectivamente uno de los ejemplos más claros es cuando Pedro ve que Jesús viene caminando sobre el agua, en un lago. Está la cita. Pedro le dice, Señor, yo quiero caminar como usted. O sea, de repente alguno quiere ser como Romero, como Tojera, ¿me entiendes? Pero eso no es una decisión previa, es una decisión fundamental que uno toma en la vida, pero que se va construyendo en la cotidianidad. Y se va a dar o no, pero eso es una gracia. Entonces Pedro dice, mira, yo quiero caminar sobre el agua, le parece una cosa extraordinaria, y Jesús le dice, de acuerdo, si tú quieres hacerlo, camina. De hecho, pega unos pasos, que alguien camine sobre el agua. Primero que esperamos que caiga el agua en la casa de uno para poder caminar sobre ella. Pero Pedro en cierto momento siente miedo y se empieza a hundir. Entonces la categoría miedo está determinando en este momento la población salvadoreña y a mucha gente en el mundo. Entonces hay que profundizar en ella, porque el miedo, entendido patológicamente como bloqueo, como congelamiento de las decisiones, es contrario al evangelio. Entonces no es suficiente con que nosotros admiremos a José Mari, a Romero y a todos los mártires. No es suficiente que efectivamente los querramos, sino que tenemos que buscar las formas adecuadas y pertinentes para mantener la resistencia que él tuvo. Fuerte reflexión que nos hace comprometernos a todos y todas. Voy a compartir estas citas, tenemos 2 minutos para terminar, pero que está justo donde están enterrados los jesuitas de esta universidad. Hay una especie de lápida ahí que dice, ¿qué significa hoy ser jesuita? Comprometerse bajo el estandarte de la cruz en la lucha crucial de nuestro tiempo, la lucha por la fe y la lucha por la justicia que la misma fe exige. No trabajamos en la promoción de la justicia sin que paguemos un precio. Eso está ahí, lo pueden ver justo en la capilla donde están enterrados los jesuitas. Una última reflexión, padre, tenemos 1 minuto. 1 minuto, ¿verdad? Sí, yo creo que es solo una introducción que hemos hecho y además de buena gana, o sea, con mucho deseo. Pero mira, el carisma profético, así como se ha manifestado en los mártires, se puede notar. La muerte martirial interpela, es decir, te cuestiona y te emplaza. O sea, te dice, bueno, ¿estás o no estás? Entonces las medias tintas quedan evidenciadas, ¿verdad? Yo me recuerdo que hubo un presidente aquí, ¿verdad? Ya murió, que dijo, yo voy a ejercer mi presidencia siguiendo el ejemplo de Monseñor Romero. Eso yo no lo diría en público, y menos si soy presidente, porque después la gente te va a empezar a medir a partir de ese listón que has puesto. Dice, yo voy a ejercer mi presidencia siguiendo el ejemplo de Monseñor Romero. Bueno, eso lo vas a ver en el proceso histórico, no en el presupuesto ideológico o teórico. En este caso, pues yo hago un llamado, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando, y a que nos organicemos, a que sigamos resistiendo, que si es muy peligroso hay que mutar, hay que modificar, hay que diversificar la resistencia. Lo que no está permitido es que nadie esté resistiendo. Es decir, que renunciemos a la racionalidad, que renunciemos a la eticidad de nuestra vida y que renunciemos a nuestra fe, en ese orden, no al revés. Y finalmente, seamos capaces de pedirle al Espíritu Santo que suscite
si uno tiene fe verdaderamente, Él va a suscitar en más de alguno de los sacerdotes que nos están escuchando, en más de alguno o muchos de los laicos, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pueda actuar en esa persona y retome el legado de José María Tojeira, que le he llamado yo apóstol de la sonrisa, de los derechos humanos y de la paz. Y me gusta lo que dijo también el padre cardenal, ¿verdad? Que no nos dejen paz hasta que la paz y la justicia se logren reconciliar, como dice el Salmo. Muchas gracias, Padre Chopin, por aceptar, y a la audiencia ISUCA sé que está también muy agradecida por su intervención. Gracias a Hazel Cantón en los controles, y a los que quedaron fuera, siempre una disculpa porque hubo una cantidad fuerte de comentarios. Así que muchas gracias, Padre. Sí, muchas gracias también, Luis, a Hazel por este programa. Para mí no es un programa ordinario, no, fíjate que yo lo veo, yo siempre soy muy devoto de la Divina Providencia, ¿verdad? Porque soy de la zona de San Vicente y soy muy devoto de la Divina Providencia. Entonces yo no creo en las casualidades, en ninguna de estas situaciones. Por consiguiente, el estar aquí para mí es una acción del Espíritu Santo y que nos está reclamando que seamos mucho más generosos en nuestro actuar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por escuchar Abriendo Puertas. Mi nombre es Luis Aguilar y a nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas les agradecemos su atención. Que pasen buenas noches. Gracias por sintonizar Abriendo Puertas. Este es el primer programa académico de YSUCA, producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Sintonízanos el próximo viernes.